Hoy con un nuevo presidente en el Congreso que es de oposición, Luis Iberico, periodista también, colega y una persona ligada al tema de periodismo, con nuevas comisiones que se van a formar, ¿cuál es la suerte de este proyecto? Ya, eso es lo que quería comentar. Pero antes, para terminar la idea, hace un mes Ecuador ha mandado otra nota diplomática. Pero una vez que nosotros logramos mantener la vigencia del proyecto binacional de irrigación el año pasado, en noviembre, en Arenillas, cuando ya el presidente Correa tenía una decisión de no torcer su brazo y de que prácticamente este proyecto no vaya, ¿no es cierto? Logramos hablar con los funcionarios ecuatorianos. Nuestro ministro de Agricultura en todo momento estuvo peleando por este tema. Hubieron algunas vicisitudes que de repente no se pueden contar sino detrás de cámaras, algunas asperezas, algunas cosas entre los funcionarios ecuatorianos y peruanos, que al final como hermanos logramos los objetivos y logramos convencerlos a ellos que sí estábamos trabajando y que sí estábamos superando esos nudos críticos. Y finalmente logramos el objetivo. Tuvimos momentos álgidos con el ministro de Agricultura, pero él se puso la camiseta y logramos el objetivo. Entonces, al final, los presidentes Ollanta y Correa dijeron, se mantiene la vigencia del proyecto binacional Puyango-Tumbes. Y logramos superar ese escollo, porque prácticamente estaba ya casi enterrado el tema, por todos los pasivos que heredamos del gobierno anterior. Lo superamos y ahora podemos decir que lo vamos a superar concretamente, porque tenemos el tema del proceso arbitral, el laudo sale el 17, salga a favor o en contra. Ya no hay excusa de que hay que terminar el proceso arbitral para recién contratar, porque ya terminó, ¿verdad? Así es. Segundo, tenemos el tema de las 3.000 hectáreas de la superposición. Eso es pan comido. Entiendo yo que incluso el gobernador regional tendrá que firmar un convenio con nosotros para formalizar el compromiso que como candidato dio a instancia y a pedido del proyecto binacional Puyango-Tumbes, para que se entienda de que ese nudo crítico es superado. Y el tema del proyecto de ley. Tuvimos el problema de que, a pesar de que pusimos todo el énfasis y todo el apoyo, tuvimos el apoyo de todos los ciudadanos tumbesinos, se hizo la marcha acá, lamentablemente por esta mezquindad política que ya comenté no se concretó. Hoy tenemos un nuevo presidente del Congreso, dirán, pero es de oposición, ¿verdad? Y este es un proyecto del oficialismo. No, pues lo que pasa es que el artículo 105 de la Constitución dice claramente que cuando el presidente de la República presenta un proyecto de ley y en ese proyecto de ley el presidente de la República le da el carácter de urgente, el Congreso de la República tiene el deber funcional de darle preferencia a ese proyecto. Eso significa que si en esta semana se van a desarrollar el cuadro de comisiones y se va a acordar, la próxima semana vamos a tener un consejo directivo que va a tener que incorporar aquellos proyectos de ley del Ejecutivo que tienen carácter de urgencia por pedido del propio presidente de la República, los van a tener que incorporar a la agenda. Y uno de esos proyectos de ley es el proyecto binacional Puyango. El presidente se pudo haber ganado un poroto ahí, mi estimado ingeniero, haber anunciado en su mensaje, ¿no le parece? Así es, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pero lo vio a Tumbes, no, lo vio. No, para nada. yo le digo, yo entiendo que es probable que esto se haya manejado porque, de todas maneras, esta es la etapa gubernamental en donde precisamente peligraba la mesa, ¿ok? Entonces, mal haría el presidente en prometer lo que ya no está en sus manos, porque no hay mayoría congresal, porque acá se tiene que buscar un concierto de voluntades en donde también juega un gran papel la oposición que tiene mayoría. Entonces yo calculo que por eso no se ha mencionado este tema, pero en todo momento estamos presentes en este tema. Y yo estoy aquí por eso. Aquí estoy por eso. Yo estoy aquí para decirle al pueblo de Tumbes que la pelota estaba en el Ejecutivo, que el presidente de la República no solo presentó el proyecto de ley exactamente hace 9 meses, un 5 de noviembre del año pasado, sino que ahora el presidente de la República en ese momento pidió que sea con carácter de urgencia para obligar al Congreso, en mérito del artículo 105, que sí lo agende. Ahora el tema está en manos de los señores congresistas. Ellos y el presidente del Congreso tendrá que incluir en la agenda del Consejo Directivo, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, este proyecto de ley para superar este nudo crítico. Se puede estar viendo ya. Yo calculo que en esta semana que viene
¿no? Tenemos el cuadro de comisión. Esta semana se tiene el cuadro de comisión. El Congreso lo había incluido ya en agenda del Congreso para votación. Era el número 6. Así es, y se necesitaba el acuerdo de la Junta de Portavoces para ratificar eso en la agenda. Y lamentablemente se dio esta mezquindad política de que ahora resulta que un señor como este señor Llovera, ¿no es cierto?, era más importante para la oposición que todos los problemas que el Perú tiene y que muchos de ellos se tienen que solucionar a través de proyectos de ley como se puede estar ya viendo una votación? En esta semana se está manejando el asunto del cuadro de comisiones. La próxima semana se va a manejar el tema de la agenda. Hay que incluirlo. Hay que incluirse en la agenda para ver si la tercera o la cuarta semana de este mes, y ojalá no pase de este mes, el Congreso cumpla con su compromiso político y su compromiso de función que está obligatoriamente normado en la ley de leyes. Y no sería en la Constitución política. Pero no sería cuestión de decirle a Manuel Arturo Merino de Lama, a María Cordero Yontay, que también son de oposición, así es, decirle, sabe que ya pues, hermano, Tumbes necesita. Has apoyado a otros lugares. Es necesario, pues, ya, pues... Yo no sé, yo quisiera ponchar a la cámara, no a sé ver, si llega. Si nos hace, por favor, Julio, para poder ver aquí este documento que está presentando en vivo e indirecto, el ingeniero Gariboto, que está con nosotros. Aquí está, a ver si se puede, 5 de noviembre del 2014. Ahí vamos viendo ya. Ahí está el... Pueden ver el último párrafo, el segundo párrafo que dice... Mucho estimaremos que se sirva a disponer su trámite con el carácter de urgente, con mayúscula, según lo establecido por el artículo 105 de la Constitución Política del Perú, firmado Ollanta Humala-Tazo. Artículo 30, proyecto de ley 3940, 5 de noviembre del 2014. O sea, hoy es 5 de agosto del 2015, o sea, hoy día se cumplen 9 meses. Mira. Hoy día debió nacer la criatura. Y si no nace la criatura, bueno, pues el pueblo de Tumbes tendrá que hacer la cesárea. No sé cómo. Por eso he venido yo a pedirle al pueblo de Tumbes que siga con este tema, porque esto es importante. ¿Qué tenemos que hacer los tumbesinos? Mover nuestro grupo impulsor, mover nuevamente nuestras autoridades. En aquel entonces viajó los 3 alcaldes provinciales, el alcalde... También los alcaldes provinciales y distritales, estuvo el alcalde Edwin Rivas de Matapal, de Papayal, el alcalde Félix Garrido de Sarmilla, el alcalde de Contralmirante Villar Zorritos, el de Tumbes no estuvo. Muchas autoridades, el pueblo en general, personas técnicos que conocían como profesionales del grupo impulsor, el rector de la universidad, el presidente regional. Este grupo debe activarse nuevamente. Por supuesto, o sea, el equipo impulsor que también apoyó muchísimo, porque nosotros sustentó las batallas. No solamente eso, sino que, a ver, yo soy un funcionario público, soy el coordinador binacional, yo tengo que manejar determinada cordura, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, de todas maneras yo tengo que manejar las formas, ¿no? Guardar las formas. Pero el equipo impulsor es un colectivo ciudadano tumbesino. Entonces es un equipo libre, es un ciudadano que tiene una opinión libre, que se puede enfrentar a cualquier funcionario o cualquier otro ciudadano de una manera más abierta de repente, ¿no? Entonces el equipo impulsor estuvo en las comisiones de pueblos andinos, ambiente y ecología y en la comisión agraria. Y alguno de ellos le dijo a un señor que representaba a las ONGs ambientalistas, que son un poco radicales, ¿no? Y le dijo, ¿usted conoce Tumbes? ¿Usted sabe los problemas que tiene Tumbes? ¿Usted sabe la postergación que tiene Tumbes? Eso es lo que también necesitábamos, porque teníamos que darle una dosis un tanto política, social, al tema, porque es un tema social y un tema político, además de un tema económico. Entonces acá hay una demanda histórica del pueblo de Tumbes, y esta demanda histórica no puede seguir siendo más soslayada. Yo creo y con estos pasivos que hemos heredado, como digo, los hemos superado. Nos hemos podido quedar cruzados de brazos y decir que termine el proceso arbitral y después veremos. Pero no es así, pues. Tanto así que ahora nuestros vecinos ecuatorianos, antes nos decían, tú haces tu proyecto y yo el mío. Ahora nos dicen, ¿cómo va tu proyecto de ley que va a superar ese nudo crítico? Avanzado. Entonces, el tema ha cambiado. Y ahora el tema del proceso de selección, yo era de la idea de que la unidad de coordinación binacional no haga el proceso de selección, sino que se dedique solamente a la administración de los contratos. Porque como hubieron visos de corrupción en el gobierno anterior con la unidad de coordinación binacional, es probable que alguien pueda decir más de lo mismo. Entonces, quizá pueda haber la posibilidad de que esto lo maneje una entidad internacional, o que de repente este proceso de selección se haga en todo caso de Estado a Estado.
porque hay muchos estados que manejan una tecnología muy buena, como el estado chino, como el estado coreano, no sé. Entonces, esa es la idea, y estamos trabajando en eso también en el ministerio, siempre silenciosamente, porque a veces cuando uno dice las cosas, cuando todavía no las completa o no las termina, tiene opositores que en lugar de apoyar, terminan haciendo críticas destructivas y terminan siendo un escollo en el camino del trabajo trazado. Entonces, por eso muchas veces la prensa no se ha enterado de lo que hemos estado haciendo a tiempo, sino cuando terminó y se han concretado los logros. Hoy por hoy, los logros están por concretarse. Nuestra intención es que en noviembre, octubre o noviembre, que se va a dar la nueva cumbre presidencial, nosotros le podamos decir a Ecuador, 3 nudos críticos, superposición de las 3.000 hectáreas entre las 2 entidades intergubernamentales, que nunca fue un escollo, el proceso arbitral culminado que se maneja con las leyes de Perú y por eso que está en la cancha de Perú, y el tema de los cerros de Motape, aprobado y promulgada la ley. Los 3 nudos de Perú están saldados. Te toca a ti tu remediación ambiental. Superado. Y eso es lo más importante, porque fíjense, el proyecto binacional Puyango-Tumbes es un proyecto fundamental porque va a sacar de la postergación a Tumbes, va a generar 90 y tantos mil puestos de trabajo, una cadena productiva virtuosa, pero también va a apresurar al Ecuador de que remedie ambientalmente esa cuenca que está envenenando sobre todo a nuestros campesinos tumbesinos. Entonces, por todos lados, ¿por qué? Porque, a ver, ¿quién en su sano juicio invertiría 40 millones de dólares, que es lo que le correspondería invertir a Ecuador y a Perú otros 40 aproximadamente? Invertiría 40 millones de dólares para irrigar un área de su propio territorio con aguas que él mismo contamina. Nadie. Imagínense ustedes que se abran las compuertas en 5 años, Ecuador tiene un plan de remediación ambiental de 4 y que el agua no la haya descontaminado. ¿Qué le dirían al presidente Correa? ¿Qué le dirían a los funcionarios ecuatorianos? ¿Cómo es posible que hayas hecho una obra con una infraestructura tan costosa para que finalmente irrigues o no puedas irrigar porque las aguas están contaminadas? Entonces lo que hay que hacer es apresurar ese tema, pero también hay que hacer algo que no se hizo en el gobierno anterior. En el convenio del 2010 no se habla del tema de la contaminación ambiental de la cuenca Puyango. Nosotros vamos a hacer una adenda y vamos a tratar de tener una cumbre ministerial previa. Y en esa adenda, así como se va a hablar de cómo vamos a manejar la nueva selección de la contratista, de la empresa contratista que va a hacer los estudios y la ejecución de la obra, o pueden ser 2 contratistas, uno puede ser el estudio y el otro la ejecución, cuando tengamos ese tema de que nos vamos a poner de acuerdo entre los ministros, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Con una entidad internacional? ¿O la unidad de coordinación binacional volverá a ser un proceso de selección? ¿O de repente se va a hacer entre estados? Cuando se defina eso, también se va a definir y se va a proponer a nuestros hermanos ecuatorianos de que el Perú no podrá controlar porque es territorio ecuatoriano, pero de alguna manera podrá monitorear con el Ecuador el control que Ecuador como Estado tiene que hacer sobre el tema de la descontaminación y su plan de remediación ambiental. Y eso tiene que darlo ya. Eso es fundamental, por tiene supuesto. que darlo ya, porque por eso que si seguimos así con esa situación de contaminación, es esta reunión binacional? Vamos a terminar. Esta reunión la estamos con Cancillería, la estamos coordinando, pero se ha creído importante, como quiera que está a la vuelta de la esquina, el tema del proceso arbitral, que está por laudarse el 17 de agosto. O sea, estamos hablando de 10 días, 14 días, ¿no? 12 días. Y está a la vuelta de la esquina también la aprobación del proyecto de ley, y esperemos que el Congreso lo agende en virtud del artículo 105 de la Constitución, que lo obliga, empezando por el presidente del Congreso de la República. Entonces, estamos en condiciones en septiembre de decirle al Ecuador, ya están los nudos críticos levantados, ahora necesitamos conversar de ministro a ministro para definir el tema del proceso de selección que necesitamos, de quién va a hacer la obra, quién va a hacer los estudios, y también de monitorear esa remediación ambiental a la que te has comprometido y que se supone va a durar 4 años, y en donde ya has aplicado 35 millones de dólares, en donde ya has construido una relavera para que esos relaves mineros que lamentablemente se botan hace un siglo en las orillas del río Calera y Amarillo, que están en la zona ecuatoriana, dejen de ser un botadero de relaves y sirva esa relavera. Para ello también ellos están construyendo, van a construir, no estoy muy seguro, un parque industrial en donde esas empresas beneficiarias de minerales
van a mudarse al parque industrial para estar más cerca de la relavera y sus costos de transporte de relaves sean menores, porque ustedes saben que el transporte de relaves hay una es caro. situación ahí, ingeniero Galiboto, si el Ecuador ha venido contaminando constantemente el río Puyango, entonces, ¿qué es lo que ha hecho la parte peruana, ¿no? Ahora en esta oportunidad, como parecía a través del presidente Ollanta, a través de decir, ¿sabes qué? Bueno, sigues contaminando, sigues, ¿sabes qué? Virtiendo veneno. Sí, ¿no? yo a veces un poco que... ¿No hay una situación ahí yo a veces internacional como de multa? Sí, un poco ¿no? que salgo de mis competencias, pero proactivamente, ¿no? Ajá. A veces pueden pensar que soy un usurpador de funciones, porque yo he convocado a la Autoridad Nacional del Agua y les he dicho, queremos que nos digan cuáles son los valores, ¿no es cierto?, de contaminación que tiene Lindachara, ¿ya? Y nos han dado un cuadro muy interesante y no han podido tener mayores informaciones sobre el tema de la zona propiamente del Ecuador, aunque Lindachara está en Ecuador, pero es fácil porque ahí también está el río Tumbes, lo que es Puyango se convierte en río Tumbes, ¿verdad? Y lo que están manejando en la Autoridad Nacional del Agua es un protocolo, ¿Ya? un protocolo para definir cuáles son los valores que tengan que coincidir entre Perú y Ecuador de los niveles de contaminación. Por ejemplo, yo no soy especialista en estos temas, pero suponiendo que hay un porcentaje de número X que se permite de plomo en el agua, pero para Ecuador es menos, para Perú es más. Entonces, lo que para Ecuador no es contaminar, para Perú sí. Entonces necesitamos un protocolo en donde nos pongamos de acuerdo y podamos coincidir en estos porcentajes. A mí lo que me sorprende Y es que... el otro tema es que si no lo logramos podemos ir a la OMS, Ya, en donde ahí tenemos la ¿no? referencia, claro, Ahí gracias iba, por... ahí Ahí iba. tenemos la referencia, entonces con esa referencia manejamos el protocolo. Esto lo está haciendo la Autoridad Nacional del Agua y obviamente en la reunión que tengamos ministerial, el ministro de Agricultura está con toda la disposición, nuestro viceministro de Desarrollo e Infraestructura, a quien yo también le debo un tema jerárquico y yo le tengo que rendir cuentas sobre todo lo que estamos haciendo en la Unidad de Coordinación, capítulo Perú y también binacional, capítulo Perú y Ecuador. Estamos de acuerdo en que esto se tiene que empujar y entiendo yo que en la reunión ministerial también irán autoridades de la Autoridad Nacional del Agua del Perú, para que conjuntamente con el SENAGUA, que ahora ve el tema del capítulo Ecuador de la UCB, y esa es una feliz coincidencia, podamos también impulsar y tratar de concretar y apresurar el tema de este protocolo para poder hacer el monitoreo y ver la forma de que efectivamente Ecuador está controlando el tema de su plan de remediación ambiental y lo está haciendo en el plazo que había estimado. Estamos hablando de casi $200 millones que ellos dicen que van a invertir y hay 35 que ya van invirtiendo en la propia remediación ambiental del agua y que eso lo van a manejar en 4 años, ¿ok? Y ya han hecho su relavera El Tablón. Entiendo que tienen que hacer su parque industrial y están en eso. Y hay otro tema también, los pasivos ambientales. O sea, está bien, yo voy a dejar de contaminar ahora, ¿verdad? Porque tengo mi relavera, tengo mi parque industrial y ahora los relaves ya no los sigo botando a río. Pero ya los boté hace mucho tiempo. Y en el lecho del río hay relaves. Ya está el daño. Entonces, esos son los Mercurio, pasivos. el mercurio solamente Así, para ¿qué vamos a hacer? son 200 años. ¿Cómo vamos a solucionar ese tema de los pasivos? Porque lo que estamos buscando es que el agua sea apta para la agricultura. Esa es la competencia del Ministerio de Agricultura. Pero sería ideal lograr el objetivo que también sea apta para el consumo humano. Porque no nos olvidemos, aquí el agua que toman los tumbesinos, los ciudadanos tumbesinos, entiendo yo que es un agua tratada y es un agua potabilizada, pero el agricultor, el que está en la zona de Zarumilla o en la zona, en la parte de la ladera del río Tumbes, pero que es agricultor o que no tiene esta planta de tratamiento, toma agua contaminada porque hervir el agua no es suficiente. No, Matapalo, ¿verdad? Papayal, Zarumilla Así mismo. es. Entonces, esto también es fundamental. Por eso que el proyecto binacional es un tema que tiene que ver con la calidad de vida de los tumbesinos en el sentido de mejorar su situación económica, pero también tiene que ver con la salud y la vida misma, no la calidad, la vida misma del tumbesino para mejorar su consumo de agua y tener un consumo digno. Y para eso el Perú, a través del proyecto binacional, procurará esos objetivos en el más corto plazo. Doctor Gariboto, a menos de un año ya de la salida también del gobierno de Ollanta Humala, el próximo julio también ya es su último mes, diríamos, ya como presidente. Se aprueba en el Congreso
con el apoyo de todos los tumbesinos, coordinando directamente con los congresistas, sean o no de oposición, para lograr la votación necesaria. ¿Cuál sería el paso? Aprobado en el Congreso, el tema es cómo se ejecuta, la parte presupuestal. A ver. El paso, en primer lugar, es decirle al Ecuador, contestarle su nota diplomática y decirle: me preguntaste por el proyecto de ley, el proyecto de ley ya ha sido aprobado y promulgado por el presidente de la República. Me preguntaste por la superposición de las 3.000 hectáreas, que es otro nudo crítico que consideras y para nosotros no lo es. Bueno, acá tenemos el compromiso del actual gobernador regional, que ya te lo hemos dado alguna vez, ¿no es cierto?, en donde se compromete a desarrollar agrícolamente esas tierras sin interesar a quién pertenece, a partir de las aguas que puedan servir para regadío, ¿no?, del proyecto binacional en su momento. Me preguntaste por el proceso arbitral, que consideras que es un escollo. Bueno, el proceso arbitral ya ha sido laudado. Entonces ahora la pelota está en tu cancha. Necesito tu remediación ambiental y necesito que me permitas monitorear lo que tú debes controlar. Y para eso tenemos que hacer un convenio. Y ahora estamos en la capacidad de que ya no hay nudos críticos, ya lo superó el Perú, falta que tú superes el otro, que va a empatar. O sea, el otro lo superas en 4 años y en 5 años se estarían abriendo las compuertas del proyecto, de las 2 represas, una que es la represa derivadora, que es la de Lindachara, la otra que es reguladora, que es la de Matapalo, el túnel de trasvase, y cuando se abran esas compuertas, las aguas tienen que ser aptas para el uso agrícola y ojalá también lo sean para consumo humano. El pueblo de Tumbes podría decir, en todo caso, ya antes de que culmine la gestión de Ollantumala, tarea cumplida, proyecto hecho. A ver, el proyecto binacional Puyango-Tumbes va a demorar más de 4 años, ¿ok? O sea que si este proyecto se concreta como esperamos todos, con el apoyo del pueblo tumbesino y el entusiasmo como con esa marcha para presionar política y socialmente al Congreso de la República, y esta vez cumpla con su función, ¿no?, a diferencia de la legislatura pasada, que lamentablemente no cumplió con su función. Si eso se logra, yo calculo que los estudios demoran un promedio de 22 meses, 17 meses se había estimado que demora el estudio de factibilidad, pero ya tenemos una información que se ha hecho con el estudio de factibilidad anterior. Entonces, de repente se puede reducir el estudio de factibilidad, estamos hablando de 5 meses del diseño definitivo, y se podría ir poniendo la primera piedra, ¿no es cierto?, dentro de unos 17 o 15 meses. Entonces, eso ya desbordaría el plazo que tiene este gobierno, pero dejaríamos sentadas las bases para que eso suceda. Y esta vez, sin problemas ni visos de corrupción, porque eso es lo fundamental también a lo que hay que velar, para que no hayan problemas y no se presente una contratista que al final pueda buscar excusas legales para no hacer lo que se compromete a hacer a través de un contrato oleado y sacramentado y dentro del marco de la ley, sin ningún viso de corrupción, que es lo que queremos para Tumbes. Prácticamente lo que ha dicho el doctor Garibotto es una cosa de que tenemos que apoyarnos. Tumbes, y como decíamos ayer, Dante, las autoridades unidas, empezando por nuestro congresista de la República, porque en realidad lo que ha dicho el doctor Garibotto, la pelota está en su cancha, mi estimado Manuel Merino, mi estimada María Cordero Yontay, la pelota está en su cancha y es ahí donde se tiene que mover. Ahora, nuestras autoridades, alcaldes, funcionarios principales, gobierno regional, tenemos que hacer la fuerza ¿para qué? Para que se incluya pues en la agenda y se vea. Ya pues, Manuel Merino Lama, tú has sido segundo vicepresidente. Sobre eso quisiera aclarar algo. Los congresistas de Tumbes han hecho, tengo entendido, todo el esfuerzo para que eso se concrete en la legislatura pasada, ¿no? Pero lamentablemente hay cuestiones que probablemente ellos no puedan controlar, porque ninguno de ellos es presidente del Congreso. Sí, de alguna manera me incomodó un poco el tema de que la Comisión de Pueblos Andinos haya quitado de la agenda en algún momento este proyecto de ley, pero rectificó el camino y generó una sesión extraordinaria en la que tuve que intervenir solitariamente, porque lamentablemente nuestros amigos tumbesinos tuvieron que viajar a Tumbes y no sabían que eso se iba a agendar, ¿no? Los agarró a último minuto, pero felizmente también tuve el apoyo de los congresistas de Tumbes para que de alguna manera hagan eco en mis últimas palabras sobre el beneficio de este proyecto para la población de Tumbes y para el Perú. Doctor Garibotto, desearle éxito en el trabajo y la labor que viene realizando desde como comisionado, también alto comisionado del Ejecutivo en esta labor que es el Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes. Sus palabras finales en este programa. Bueno, una vez más,
En mi calidad de coordinador binacional del proyecto binacional Puyango-Tumbes, agradezco a las autoridades tumbesinas, congresistas, al rector de la Universidad Nacional, al propio alcalde también de Tumbes, que convocó a la Comisión de Pueblos, a la Comisión Agraria para que realice acá una audiencia descentralizada, para que conozca in situ el presidente de dicha comisión estos temas de la importancia del proyecto de ley, al igual que la Universidad Nacional de Tumbes. Un agradecimiento muy fuerte a los pobladores tumbesinos que han vuelto a creer en el proyecto después de que ha pasado más de 40 años y con justicia no deberían creer. Ahora nosotros estamos demostrando trabajo, estamos demostrando que estamos superando estos nudos críticos y hemos de alguna manera desenterrado la esperanza que tiene el pueblo tumbesino de que esto se haga realidad. Hoy por hoy me toca invocarles nuevamente al pueblo tumbesino de que se levante de pie, que se ponga de pie y que siga en la brega de insistir y presionar porque este proyecto de ley sea aprobado en el Congreso de la República lo antes posible, para que en la nueva cumbre presidencial de los dos países nosotros le podamos decir al Ecuador: misión cumplida, ahora te toca a ti. Ojalá, y es bonito y anecdótico, ¿no? También recordar una señora específicamente en Zarumilla. Uno en la televisión uno no conoce a nadie, pero ellos a través de la pantalla sí nos conocen a nosotros y nos vean como personas que estamos promocionando que se lleve a cabo estos proyectos de desarrollo para Tumbes y me digan: Dante, espero que se dé el proyecto Puyango, que se llegue a realizar el proyecto Puyango en Zarumilla, necesitamos irrigar esos terrenos, esas chacras que están ahí, pampas abandonadas. Y yo me quedé sorprendido, yo le parecía antes quizás no simplemente nosotros como prensa cómo hemos podido enfocar ese trabajo y que la población entienda que nosotros estamos allí empujando todo proyecto importante de desarrollo para Tumbes. Le agradezco, doctor Garibano, gracias por a estar aquí ustedes acompañándonos y en este a programa. los televidentes. Muy bien, vamos a entonces llegar a la parte final del programa el día de hoy, Dante.